¿Qué ha pasado? No lo sé, pero parece grave. En el pequeño pueblo de San Miguel de los Valles, donde las campanas de la iglesia aún marcan el ritmo de los días y las historias se cuentan en la plaza mayor entre susurros y risas, sucedió algo que cambiaría el destino de todos. Era un martes gris de marzo, de esos en que la niebla se cuela entre las piedras antiguas y los pájaros apenas se atreven a cantar. Aquel día, llegó al pueblo un visitante muy especial, aunque nadie podía imaginar cuán importante sería su presencia. Su nombre era Ámbar. No era una persona, ni un forastero de esos que vienen a veranear en el pueblo. Ámbar era un perro joven, de pelaje negro y fuego, con el porte elegante de los pastores alemanes, y una mirada tan profunda que parecía leer el alma de quien se le acercara. Venía acompañado por la sargenta Ana Herrera, la jefa de la pequeña comisaría local. Ana era una mujer de unos 40 años, firme pero de corazón tierno, con las manos curtidas por el trabajo y la voz suave de quien ha aprendido a escuchar más que a hablar. Cuando Ana llegó con Ámbar a la plaza, los vecinos se agruparon a cierta distancia, observando con recelo. En San Miguel, los cambios no siempre son bienvenidos. Algunos murmuraban que un perro no serviría de mucho en asuntos de hombres. Al atardecer, mientras los rayos del sol teñían de oro las colinas, la esperanza renació en San Miguel. Nadie durmió tranquilo esa noche, pero en los corazones de todos quedó la certeza de que gracias a Ámbar, la verdad estaba cada vez más cerca. Y aunque el misterio apenas comenzaba, una cosa era segura: la luz, por muy pequeña que sea, siempre encuentra la manera de abrirse paso entre las sombras. El aire del bosque se había vuelto más denso, como si las sombras entre los árboles guardaran sus propios secretos. Ana y Ámbar, incansables, no abandonaron el rastro ni siquiera cuando la tarde cayó sobre San Miguel y los pájaros callaron sus canciones. La presencia de la casa abandonada seguía grabada en la mente de todos, pero nadie se atrevía a acercarse, salvo Ana y por supuesto el valiente Knueve, cuyo olfato parecía navegar entre el miedo y la esperanza. Esa noche, la lluvia golpeó los cristales de la pequeña comisaría. Ana, sentada junto a la ventana, repasaba las notas y el contenido de la cajita oxidada hallada por Ámbar. Eran hojas de papel arrugadas, con letras infantiles: ayuda, tengo miedo, no puedo salir. Ana sintió un nudo en la garganta. Imaginó las manitas que habrían escrito esas palabras en mitad de la oscuridad. Cuántos secretos guardaba aquel lugar. Ámbar dormía cerca de la puerta, pero su sueño era inquieto. Se removía, gruñía bajito de vez en cuando, como si percibiera un peligro latente. Cuando Ana se levantó para consolarlo, el perro abrió los ojos y la miró con esa expresión que solo los animales fieles pueden mostrar, una mezcla de amor, alerta y promesa silenciosa de no abandonar jamás. A la mañana siguiente, la plaza del pueblo bullía de rumores. Otros, más jóvenes, se acercaban a admirar la belleza y la inteligencia que Ámbar desprendía con cada movimiento. Los vecinos no sabían qué pensar. Algunos decían que era mejor olvidar lo que había sucedido. Otros querían respuestas y justicia. Carmen, la madre de Lucía, seguía esperando en el umbral de su casa, con la bufanda rosa entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. Ana no perdió tiempo. Se dirigió de nuevo al bosque, esta vez acompañada de un agente de la Guardia Civil y, por supuesto, de Ámbar. El perro, en cuanto pisó la senda, alzó la cabeza y tomó el mando. Olfateó los helechos, los troncos, y se detuvo ante la puerta oxidada de la casa abandonada. Ana sintió un escalofrío, pero recordó las notas infantiles y el valor de Lucía. Abrió la puerta con sumo cuidado. El olor a humedad y encierro la golpeó como una bofetada. El interior estaba lleno de muebles viejos, cortinas rasgadas, juguetes rotos. Ámbar husmeó cada rincón, evitando charcos y cristales. De pronto, se quedó parado frente a una alfombra sucia en mitad del salón. Los niños, con la curiosidad natural de su edad, intentaban llamar su atención, pero Ámbar se mantenía junto a Ana, atento y sereno, como si supiera que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La llegada de Ámbar coincidió con una serie de pequeños incidentes que habían alterado la paz habitual del pueblo. Clavó las garras en la tela y empezó a rascar con determinación. Ana se arrodilló a su lado, y con la ayuda de la gente, levantaron la alfombra. Allí, medio cubierta de polvo y escombros, apareció una trampilla de madera. El corazón de Ana latía con fuerza. Forzaron la cerradura, que se dio con un crujido.
Bajo la trampilla, una escalera estrecha descendía a un sótano oscuro. Ana encendió la linterna y bajó con cautela, seguida de cerca por Ámbar. El aire era frío y pesado. Las paredes resumaban humedad. En el fondo, junto a unas cajas apiladas, brillaba algo metálico, esposas viejas, un cuaderno de notas y, lo más sorprendente, un pequeño peluche de color azul claro. Ámbar se acercó y olfateó el peluche. De repente, ladró fuerte, como alertando de un hallazgo crucial. Ana examinó el cuaderno. Estaba lleno de nombres y fechas, como un registro de entradas y salidas. Entre las páginas encontró varias fotografías, niños con miradas asustadas, en el mismo sótano en que se encontraban ahora. Objetos perdidos, rumores de extraños merodeando por las afueras, y una sensación de inquietud que flotaba en el aire como la niebla de esa mañana. Entre ellos, reconoció a Lucía, con la ropa del día de su desaparición. El agente avisó por radio, y pronto la casa se llenó de murmullos y pasos apresurados. Los vecinos, al enterarse, se agolparon en el camino del bosque. Nadie podía creer la magnitud del secreto oculto durante tantos años en su propio pueblo. Ana subió del sótano con las pruebas en la mano. El aire libre le pareció de repente más ligero, aunque sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Carmen llegó corriendo, pálida y temblorosa, y al ver el peluche entre los brazos de Ana rompió a llorar. Ámbar se acercó y apoyó el hocico en la pierna de la madre, ofreciéndole consuelo. Esa tarde, la comisaría fue un hervidero de actividad. Las pruebas recogidas no solo hablaban del caso de Lucía, sino de una trama mucho mayor. Un posible tráfico de menores, encubierto bajo la rutina apacible del pueblo. La Guardia Civil empezó a investigar a todos los que habían frecuentado la casa en el pasado. Ana repasaba las notas, los nombres, buscando un patrón, una pista que llevara hasta el responsable. Ámbar, inquieto, se movía de un lado a otro, hasta que de repente se detuvo frente al perchero de la entrada. Allí, entre varias chaquetas, olió una prenda en particular. Una bata blanca, con una mancha pequeña y oscura en la manga. Ana, siempre pragmática, veía en Ámbar no solo a un compañero fiel, sino a un aliado capaz de percibir lo que a los humanos se les escapa. Ana la examinó. El corazón le dio un vuelco. Era la bata del veterinario del pueblo, don Ernesto, siempre tan amable y respetado. Ana guardó silencio. Recordó que don Ernesto vivía cerca del bosque y que, a menudo, era de los últimos en marcharse de las fiestas del pueblo. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Podía un hombre tan querido estar implicado en algo tan terrible? No lo comentó con nadie. Decidió vigilar de cerca a Ernesto, mientras la investigación avanzaba. Aquella noche, antes de dormir, Ana salió a dar un paseo por el pueblo con Ámbar. El perro, a su lado, caminaba erguido, atento a cada sombra, a cada movimiento en las ventanas. En la plaza se cruzaron con don Ernesto, que saludó con su habitual sonrisa. Sin embargo, Ámbar no se acercó a él. Gruñó levemente y se quedó mirando fijamente al veterinario, que apretó el paso y desapareció entre la niebla. Ana acarició la cabeza del perro, reconociendo ese sexto sentido que nunca le fallaba. Sintió una mezcla de inquietud y determinación. Había escuchado historias sobre perros capaces de encontrar a personas desaparecidas, de detectar peligros antes de que nadie los advirtiera. Sabía que aún quedaban preguntas por responder, heridas por cerrar, y sobre todo, niños por encontrar. El pueblo, mientras tanto, dormía inquieto, bajo el peso de las noticias y los recuerdos. Nadie quería creer que uno de los suyos podía ser culpable. Pero la verdad, como la luz del amanecer, siempre encuentra su camino, aunque tenga que atravesar las ruinas del miedo y la negación. Esa noche, Ana se sentó junto a la ventana, acariciando a Ámbar y mirando las luces parpadeantes de las casas. Se preguntó cuántos secretos más ocultaba San Miguel, y si algún día podrían vivir sin temor. Afuera, el viento agitaba las ramas, y en la distancia, el aullido de un perro, quizás una llamada, quizás una advertencia, rompía el silencio. Ana apretó los ojos y abrazó a su compañero. Confiaba en él y en su instinto. Sabía que juntos, aunque el camino fuera difícil y doloroso, podrían devolver la paz al pueblo. Así, bajo la sombra de los almendros y la mirada atenta de Ámbar, la búsqueda de la verdad continuaba, firme y silenciosa, como el latido del corazón de San Miguel. La noticia del descubrimiento en la casa abandonada
se extendió por San Miguel como una llamarada silenciosa. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza. Los ancianos, sentados en los bancos de la plaza, murmuraban oraciones y recuerdos de otros tiempos más inocentes. El miedo y la sospecha flotaban en el aire, tan densos como la niebla que cada tarde descendía sobre el pueblo. Ana no descansó esa noche. Pero, sobre todo, confiaba en ese lazo silencioso que se crea entre el ser humano y el animal cuando ambos buscan el bien común. Esa primera noche, el pueblo dormía envuelto en un silencio casi sagrado. Repasó una y otra vez la lista de nombres, las fechas en el cuaderno hallado por Ámbar en el sótano. Había patrones, visitas recurrentes, detalles que a simple vista podían parecer casuales, pero que, bajo la luz de la linterna y el peso de la sospecha, adquirían un significado sombrío. El nombre de don Ernesto aparecía varias veces. Veterinario desde hacía más de 30 años, amigo de todos, siempre dispuesto a ayudar, sobre todo con los niños y sus mascotas. ¿Cómo podía ser? Ana se debatía entre la incredulidad y la urgencia de actuar. Sabía que la duda era un veneno lento, capaz de dividir incluso a las familias más unidas. Pero el instinto de Ámbar no mentía, y los perros, al contrario de los humanos, nunca se dejan llevar por apariencias. A la mañana siguiente, Ana decidió visitar a don Ernesto. Llevó a Ámbar consigo, confiando en su olfato y su intuición. El consultorio del veterinario olía a desinfectante y a heno fresco. Don Ernesto, con su bata blanca impoluta, recibió a Ana con una sonrisa algo tensa. «Vaya, sargenta, qué honor tenerla por aquí tan temprano. ¿Qué la trae?» Ana notó el leve temblor en la voz del hombre, el sudor en la frente. Sin embargo, Ámbar permanecía despierto en la pequeña casa de Ana, junto a la puerta, sus orejas erguidas y sus ojos atentos a cada sonido. Fingió normalidad. «Buenos días, don Ernesto. Solo una visita de rutina. Ya sabe, los ánimos están alterados y queremos asegurarnos de que todos estén bien». Ámbar olisqueó el aire, recorrió el consultorio despacio. Se detuvo junto a una chaqueta colgada detrás de la puerta y la olfateó con insistencia. Sí. Don Ernesto trató de distraer a Ana, ofreciéndole café, pero ella se acercó a la prenda. Entre los pliegues, un olor penetrante a tranquilizante veterinario. ¿Ha tenido mucho trabajo últimamente, don Ernesto?, preguntó Ana, observándolo con atención. Bueno, lo habitual, con tanto animal en el pueblo, titubeó el veterinario. Ámbar empezó a gruñir, un sonido grave y contenido. Don Ernesto retrocedió, levantando las manos, nervioso. ¿Qué le pasa a ese perro?, preguntó, casi ofendido. Ana acarició la cabeza de Ámbar. Solo hace su trabajo, respondió con calma. Es muy sensible a los olores. El silencio llenó el pequeño consultorio. Ana anotó mentalmente la reacción del veterinario y tras una breve despedida, salió con Ámbar a la calle. De repente, levantó la cabeza, olfateó el aire con intensidad y gruñó apenas como quien percibe algo que los demás ignoran. Sabía que tenía que andar con cautela. Cualquier paso en falso podía alertar al verdadero culpable y poner en peligro a Lucía si aún seguía con vida. Por la tarde, Ana volvió a la comisaría. Recibió una llamada de la Guardia Civil. La investigación de los papeles encontrados en la casa abandonada apuntaba, de forma inquietante, a personas de confianza del pueblo. No era solo don Ernesto. Había otros nombres, aunque menos claros. La trama era más profunda y retorcida de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras tanto, en la plaza, los rumores se convertían en acusaciones veladas. Las miradas desconfiadas se cruzaban en las calles, los saludos se hacían más fríos. Carmen, la madre de Lucía, se mantenía fuerte, aferrándose a la esperanza y a la presencia tranquilizadora de Ámbar, que cada día pasaba por su casa, apoyando el hocico en sus rodillas, regalándole un instante de paz. Pero la tensión crecía. Una noche, mientras Ana repasaba documentos en su despacho, recibió un sobre anónimo por debajo de la puerta. En su interior, solo una nota: deje de investigar, o sufrirá las consecuencias. No había firma, pero el mensaje era claro. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Ámbar, dormido a sus pies, y supo que ahora más que nunca debían ser valientes. En los días siguientes, se produjeron pequeños sabotajes, las ruedas del coche patrulla pinchadas,
llamadas falsas de auxilio, sombras extrañas rondando la casa de Ana por la noche. Ana, acostumbrada ya a su sensibilidad, se levantó de la cama y, sin encender la luz, se acercó al perro. «¿Qué pasa, amigo?» Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, ni Ana ni Ámbar se dejaron amedrentar. La sargenta reforzó su vigilancia, pidió ayuda a un par de agentes de confianza y mantuvo sus sospechas en secreto, solo compartidas con su fiel compañero de 4 patas. Sabía que, para desvelar la red de mentiras, debía tener paciencia y, sobre todo, confiar en los sentidos agudos de Ámbar. Una tarde lluviosa, Ana observó desde la ventana de la comisaría cómo don Ernesto se acercaba a paso rápido por la calle, cubierto por un paraguas negro. Al cruzar junto a la farmacia, miró hacia todos lados y desapareció en un callejón. Ámbar, que nunca perdía detalle, se levantó de un salto y tiró suavemente del pantalón de Ana. Algo no iba bien. Salieron en silencio, protegiéndose bajo los soportales. Siguieron a don Ernesto hasta el patio trasero de una casa semiabandonada, donde lo vieron entregar una caja a un hombre desconocido, de rostro cubierto por una bufanda oscura. Los gestos eran nerviosos, apresurados. Ana tomó fotografías discretamente y apuntó la matrícula de una furgoneta aparcada cerca. Al regresar a la comisaría, Ana y Ámbar sabían que el círculo se iba cerrando. La verdad estaba cada vez más cerca, pero también el peligro. Susurró, acariciando su lomo fuerte y cálido. Ámbar la miró, después fijó la atención en la ventana. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba el tejado y los rayos iluminaban los almendros, Ana no pudo evitar sentir miedo. No por ella, sino por Lucía y por todo el pueblo. Ámbar se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Ana sonrió levemente, acariciando las orejas suaves del perro. En ese gesto sencillo, encontró la fuerza para seguir adelante. Sabía que mientras estuvieran juntos, nada ni nadie podría detenerlos. En el corazón de San Miguel, entre la lluvia y la sospecha, la batalla por la verdad había comenzado. Ana y Ámbar, frente al enemigo oculto, no estaban solos. Llevaban consigo el coraje de todos aquellos que, en silencio, también soñaban con un pueblo libre de miedo y de mentiras. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados de San Miguel, arrastrando consigo los últimos restos del día, y cubriendo el pueblo de un murmullo incesante, como si la tierra intentara limpiar sus propios pecados. Era una noche oscura, de esas en las que las calles parecen aún más estrechas, y los pasos retumban entre los muros de piedra. En la comisaría, Ana repasaba una vez más las pruebas reunidas. Las fotos de don Ernesto entregando la caja, la matrícula anotada, las notas halladas bajo la trampilla, el miedo contenido en los ojos de Carmen y de tantos otros padres. Ámbar, siempre alerta, no se separaba de ella. Parecía comprender que aquella noche sería diferente. Había un nerviosismo especial en el aire, un presentimiento de que el final, o quizás el comienzo. Afuera, la niebla ocultaba las calles, pero el perro no se dejaba engañar por las apariencias. Ana miró a su fiel compañero y supo que no podía esperar más. Debía actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera, antes de que Lucía y los otros niños desaparecidos fuesen, una vez más, tragados por el silencio. A las 10, Ana recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada susurró, apenas audible. «Esta noche, en el viejo granero junto al río. Date prisa si quieres verla con vida». No había tiempo que perder. Avisó a sus 2 agentes de confianza. Pidió que guardaran distancia y no intervinieran hasta que ella diera la señal. Cogió la linterna, la pistola, la radio y, sobre todo, confió en Ámbar. Juntos salieron bajo la lluvia, con el corazón latiendo a ritmo de tormenta. El camino hacia el río era un sendero de barro y charcos, bordeado por almendros doblados por el viento. Ámbar avanzaba primero, esquivando ramas y charcos, olfateando el aire cargado de humedad y tensión. De vez en cuando, miraba a Ana, como asegurándose de que estaba a su lado, y volvía a fijar la mirada al frente, decidido. Al llegar al granero, Ana apagó la linterna y avanzó despacio, apoyada en la pared de madera carcomida. Desde dentro llegaba un débil resplandor, y entre el rugido de la lluvia se oían voces apagadas y el rumor de un motor en marcha. Ámbar, sin hacer ruido, se deslizó hasta una rendija y olió el interior. Su olfato captó un olor extraño,
una mezcla de medicamentos y tierra húmeda, algo fuera de lugar en la noche tranquila de San Miguel. Sus músculos se tensaron, había algo, o alguien, muy cerca. No el sonno puño sentigara de un pesado se velare al norviade algo. Alguien, muy cerca. Ana asomó la cabeza con cuidado, y vio la furgoneta aparcada, las luces apenas encendidas. Don Ernesto estaba de espaldas, hablando con un hombre de aspecto hosco, vestido con ropas oscuras. Junto a ellos, en una esquina, una pequeña figura temblaba, cubierta con una manta empapada, Lucía. Su carita pálida, los ojos muy abiertos y asustados, se clavaron en la oscuridad cuando Ámbar se movió. La niña no gritó, parecía confiar en aquel perro que, aunque nunca había visto de cerca, conocía de nombre y de leyenda. El corazón de Ana martilleaba. No podía entrar sola, pero tampoco podía esperar. Le susurró a Ámbar. Ahora, amigo. Es el momento. Ámbar se lanzó hacia la furgoneta, ladrando con una furia que nadie le había visto antes. El sonido llenó el granero, hizo que los hombres se giraran, sorprendidos y asustados. En ese instante de confusión, Ana irrumpió con la linterna encendida y la pistola en alto. «¡Quietos! Policía», gritó, con la voz firme y el pulso de acero. Don Ernesto intentó huir, pero Ámbar lo interceptó, sujetándolo por la pierna con la fuerza justa para inmovilizarlo sin hacerle daño grave. Ana, siguiendo su instinto y el de su compañero, salió con él al patio trasero. El hombre desconocido levantó las manos, pálido como la cal, y se dejó caer de rodillas. Ana corrió hacia Lucía, la abrazó fuerte, notando su cuerpecito tembloroso. «Ya está, pequeña. Todo ha terminado», susurró, con lágrimas en los ojos. La radio crepitó. Los agentes, alertados por el ruido y la señal convenida, entraron al granero y redujeron a los criminales. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero en el interior, la sensación de miedo se desvaneció, sustituida por un alivio inmenso. Lucía no soltaba la mano de Ana, mientras Ámbar, aún en guardia, vigilaba cada movimiento. Don Ernesto fue esposado, la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de Ana ni de los agentes. Todo el pueblo sabría pronto la verdad, y las mentiras tejidas durante años se romperían bajo el peso de la justicia. Esa noche, cuando todo terminó y las sirenas se alejaron entre la niebla, Ana se sentó en el porche de la comisaría, con Lucía dormida en su regazo. Ámbar, empapado pero satisfecho, se tumbó a sus pies y apoyó el hocico en las botas de su dueña. Nadie habló, no hacía falta. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, era pacífico. A lo lejos, el pueblo empezó a encender luces, una tras otra, como pequeñas estrellas que celebraban el regreso de la esperanza. Allí, Ámbar rastreó el suelo, rodeó el cobertizo y se detuvo en la esquina más apartada del jardín. Carmen corrió hasta la comisaría, abrazó a su hija y, entre sollozos, agradeció a Ana y a Ámbar una y otra vez. Esa noche, San Miguel no durmió. Las ventanas se llenaron de velas encendidas y de oraciones susurradas por quienes nunca perdieron la fe. Y en medio de todo, un perro negro y fuego, con la mirada noble y el corazón valiente, se convirtió en el símbolo de un pueblo que, gracias a él, había vuelto a creer en la bondad y en los milagros. La mañana después de la tormenta, San Miguel amaneció diferente. La lluvia había lavado los tejados, y el aire olía a tierra mojada y a esperanza renovada. El sol se abrió paso tímidamente entre las nubes, como si quisiera comprobar con sus propios ojos que, después de tanto miedo, aún era posible volver a creer en los milagros. Por las calles, la gente caminaba despacio, mirándose a los ojos con una mezcla de alivio y cansancio. No era fácil aceptar que uno de los suyos, don Ernesto, hubiera sido capaz de tanto daño. Pero, a la vez, en cada saludo, en cada abrazo compartido, florecía la promesa de un nuevo comienzo. En la casa de Carmen, la familia entera celebraba el regreso de Lucía. La niña, aunque todavía asustada, sonreía mientras jugaba con su peluche azul, el mismo que Ámbar había encontrado en el sótano, y no se separaba ni un segundo de la madre. Los vecinos llevaban dulces, flores, pequeños regalos. Algunos se arrodillaban ante la niña y le susurraban palabras de ánimo. Otros acariciaban la cabeza de Ámbar, agradecidos, como si quisieran compartir con él un secreto ancestral. En la Plaza Mayor el alcalde reunió a todo el pueblo. Sus movimientos eran precisos,
su cuerpo tenso, como un violinista preparado para la nota final. En ese rincón, Ana notó una huella en el barro, apenas visible, y el resto de una colilla reciente. No hubo grandes discursos, ni palabras grandilocuentes. Solo un silencio respetuoso mientras Ana, uniformada pero sencilla, avanzaba junto a Ámbar entre dos hileras de aplausos. La emoción brillaba en los ojos de los presentes. Los niños, por primera vez en días, jugaban libremente bajo la sombra de los almendros, y los ancianos se sentaban en los bancos, dejando que el sol les acariciara el rostro y el alma. El alcalde, con la voz quebrada por la emoción, colocó a Ámbar una medalla hecha a mano, con una cinta roja y una inscripción sencilla. Gracias por salvarnos. Ana, que conocía mejor que nadie la fuerza y la bondad de su compañero, le acarició el lomo y por un instante sintió que todos los esfuerzos, todas las noches de insomnio y miedo habían valido la pena. Pero la verdadera transformación no estaba solo en los gestos públicos. Estaba, sobre todo, en los pequeños detalles cotidianos. Carmen, con ayuda de otros padres, organizó un grupo de apoyo para las familias que habían sufrido pérdidas o temores durante los últimos meses. La iglesia abrió sus puertas para quien necesitara consuelo, sin preguntas ni juicios. Los jóvenes del pueblo se ofrecieron voluntarios para limpiar y reparar la casa abandonada, transformándola en un refugio seguro para animales y niños, en situación vulnerable. Ana, por su parte, encontró un extraño consuelo en la rutina. Paseaba cada tarde con Ámbar por los caminos del pueblo, saludando a quienes encontraba, deteniéndose a escuchar historias viejas y nuevas. El corazón le latía más fuerte de lo habitual. ¿Quién había estado allí? ¿Y por qué? Ámbar no ladró. Notaba que el miedo, aunque todavía presente en algunos rincones, iba cediendo poco a poco al poder sanador de la confianza y la solidaridad. Un día, al regresar de uno de esos paseos, Ana encontró en su puerta un ramo de flores silvestres y una nota escrita con letra infantil. Gracias, Ámbar. Gracias, Ana. Por no rendiros nunca. Oh, no necesitaba más. Sonrió y abrazó a su fiel compañero, sintiendo que, al fin, el pueblo y su gente estaban aprendiendo a sanar. La vida siguió su curso, aunque nada volvió a ser exactamente igual. Los habitantes de San Miguel habían aprendido que el mal, a veces, se esconde tras las máscaras más amables, pero también que la bondad, por silenciosa y discreta que sea, puede cambiar el mundo. Aprendieron, sobre todo, que la esperanza nace donde menos se espera, en la lealtad de un perro, en el coraje de una mujer, en el abrazo de una comunidad unida. Al caer la tarde, Ana y Ámbar se detenían bajo los almendros, mirando cómo el sol teñía de oro los campos y el pueblo se llenaba de risas, canciones y promesas de futuro. En esos momentos de calma, Ana pensaba en Lucía, en Carmen, en los niños que jugaban a su alrededor y en todos los que, de un modo u otro, habían sido rescatados del miedo. Miraba a Ámbar, con sus ojos inteligentes, su hocico húmedo y su corazón valiente, y le susurraba palabras de gratitud. Sabía que aquel perro no solo había salvado vidas, había devuelto a todos la capacidad de confiar, de cuidar y de empezar de nuevo. Así, mientras el sol se ponía y la brisa traía el aroma de las flores y la esperanza, San Miguel de los Valles volvía, poco a poco, a ser un pueblo en paz. Y en el centro de todo, caminando a paso lento y firme, Ana y Ámbar, los héroes silenciosos de una historia que nadie olvidaría jamás. Solo miró a Ana como si le dijera, aquí comienza nuestra historia. De vuelta a casa, Ana anotó los detalles en su libreta y abrazó a Ámbar antes de volver a la cama. Afuera, la niebla seguía cubriendo el pueblo, pero en el interior de la pequeña casa, una nueva esperanza había nacido. Ana sabía que no estaba sola. Tenía a su lado al perro más extraordinario que jamás había conocido, y juntos iban a descubrir los misterios que San Miguel había guardado durante demasiado tiempo. Nadie en el pueblo imaginaba entonces cuán importante sería Ámbar para todos ellos. Pero la vida, como las buenas historias, siempre guarda sorpresas para quienes tienen el valor de mirar más allá de lo evidente. Y así, bajo el manto de la niebla y el silencio, comenzó la leyenda de Ámbar, el Knueve de los milagros. El amanecer en San Miguel de los Valles llegó envuelto en el murmullo de las campanas y el olor a pan recién hecho, pero aquella mañana no fue como las demás. Antes de que el sol asomara entre las tejas rojas de las casas, una angustia se apoderó del pueblo. Todo comenzó con el grito de Carmen, la madre de Lucía,
una niña risueña de apenas 7 años que, hasta la noche anterior, dormía tranquila en su habitación. Lucía. Lucía, cariño, responde. La voz de Carmen rompía el silencio de la calle, desesperada, temblorosa. Los vecinos acudieron al instante, dejando a medio terminar sus desayunos y sus tareas. Nadie podía creerlo. San Miguel siempre había sido un lugar seguro, donde los niños jugaban libres entre los almendros y los mayores conversaban en los bancos de la plaza. Pero aquella mañana, el miedo se sentó a la mesa de cada casa. Ana fue una de las primeras en llegar, con el uniforme recién puesto y el gesto grave. Llevaba a Ámbar a su lado. El perro caminaba a paso firme, consciente de la urgencia que flotaba en el aire. Carmen, entre lágrimas, les abrió la puerta. Anoche la arropé yo misma, como siempre, dijo la madre, los ojos rojos, el pulso agitado. No oí nada extraño, pero esta mañana su cama estaba vacía, la ventana abierta. Solo esto. Le tendió a Ana una pequeña bufanda rosa, la favorita de Lucía que había quedado atrapada en el alféizar. Ámbar se acercó, olfateó la prenda con la delicadeza de un experto, y en ese instante algo cambió en su mirada. Una determinación profunda, casi humana. La casa fue revisada de arriba a abajo. No había señales de forcejeo, ni huellas claras. Solo el silencio pesado de los secretos. Pero para Ámbar, el mundo era un tapiz de olores y rastros invisibles. Sin perder un segundo, se dirigió hacia la ventana abierta y empezó a recorrer el sendero del jardín, hocico pegado al suelo, cola en alto, orejas atentas. Ana confió en él. Caminó detrás, mientras los vecinos se arremolinaban, murmurando oraciones y cruzando los dedos. El perro bordeó los setos, cruzó la verja de madera y avanzó por el callejón que llevaba al antiguo molino. Allí, entre los arbustos, Ámbar se detuvo en seco. Hizo un giro en círculo, olfateó de nuevo, y de pronto, rascó la tierra. Ana se agachó, y bajo las hojas húmedas, encontró una diminuta mancha de sangre. Apenas perceptible. Aquí ha pasado algo, murmuró Ana, más para sí que para los demás. Buen trabajo, amigo. El hallazgo cambió la dirección de la búsqueda. Mientras algunos vecinos salían con linternas y palos, Ana pidió a todos que se mantuvieran al margen. Había que dejar trabajar a Ámbar, que parecía moverse por un mapa invisible, guiado por su instinto y su olfato prodigioso. El perro siguió el rastro, que se internaba en el bosque cercano. El aire olía musgo y madera mojada, pero Ámbar no se distraía. Caminaba rápido, casi trotando, y Ana tenía que acelerar el paso para no perderlo. Durante minutos que parecieron horas, se adentraron en la espesura, entre ramas bajas y raíces traicioneras. El corazón de Ana latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. De pronto, Ámbar se detuvo frente a un árbol caído. Olfateó una vez más y empezó a cavar con las patas delanteras. De la tierra removida, surgió una pequeña zapatilla de niña, embarrada pero reconocible. Ana la sostuvo entre sus manos temblorosas. «Es de Lucía», susurró Carmen, que los había alcanzado con paso trémulo, y se cubrió el rostro para ahogar un sollozo. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Ámbar olió la zapatilla, giró sobre sí mismo y siguió avanzando en línea recta. Ana advirtió entonces unas marcas poco visibles en la tierra, huellas de neumáticos, recientes. Un vehículo se había adentrado en el bosque en plena noche. «Esto no es obra de un animal ni de un accidente», dijo Ana, mientras tomaba nota mental de cada detalle. «Alguien se ha llevado a Lucía». El grupo se dividió. Algunos corrieron de vuelta al pueblo para alertar a la Guardia Civil, otros se dispersaron por el bosque, llamando el nombre de la niña. Pero Ana, acompañada solo por Ámbar, decidió seguir el rastro hasta el final. Había aprendido a confiar en el perro, más que en su propio juicio. El camino era difícil, cubierto de maleza y zarzas, pero Ámbar no dudaba. Sus pasos eran seguros, sus ojos brillaban de concentración. De repente, se detuvo ante una cerca de madera vieja, medio oculta por las enredaderas. Más allá, se alzaba una casa abandonada, de esas que los niños temen y los adultos fingen no ver. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas, cerradas con cadenas oxidadas. Ana se detuvo un instante, indecisa. Pero Ámbar ladró, un sonido grave, firme que retumbó en el silencio del bosque. Sin vacilar,
Ana rodeó la casa, buscando algún acceso. Por una rendija del sótano, notó una corriente de aire frío y húmedo. Ámbar se asomó, olfateó el interior y lanzó un suave gemido. Allí dentro había algo, o alguien. Mientras Ana inspeccionaba el lugar, el perro se puso a cavar junto al muro. Pronto apareció un objeto extraño. Una pequeña caja metálica, oxidada pero intacta. Al abrirla, Ana encontró dentro varios papeles arrugados, escritos con letras temblorosas. Eran notas, probablemente de otros niños que habían estado allí antes. Notas que hablaban de miedo, de noches largas, de promesas de ayuda que nunca llegaban. Ana sintió un escalofrío. El caso de Lucía no era el primero, aunque sí el más reciente. De pronto, la historia del pueblo cobró un nuevo sentido. ¿Quién podía estar detrás de tanto sufrimiento? ¿Cómo era posible que nadie hubiese sospechado antes? Ámbar, mientras tanto, no se apartaba de la puerta del sótano. Sus orejas erguidas, el cuerpo tenso, listo para actuar si era necesario. Ana lo acarició y susurró: «Tranquilo, amigo. No estamos solos en esto». Fue entonces cuando un crujido en la maleza alertó a ambos. Ana se volvió rápidamente, con el corazón en un puño. Pero solo era Tomás, el hijo del panadero, que traía noticias desde el pueblo. La Guardia Civil llegaría en breve. Ana asintió, y sin apartar la vista de la casa, tomó la decisión de esperar allí. El sol ya estaba alto cuando el resto de los vecinos se reunieron en el claro del bosque, rostros pálidos y miradas de angustia. Ámbar permanecía en guardia, como un centinela incansable, olfateando el aire, atento a cualquier movimiento. Carmen, aferrada a la bufanda de su hija, no dejaba de mirar la casa abandonada, como si su esperanza dependiera de esas viejas paredes. En ese instante, Ana se dio cuenta de algo. El valor de la comunidad no estaba en sus tradiciones ni en sus fiestas, sino en su capacidad de unirse ante la adversidad. Ámbar lo sentía también. Se acercó a Carmen, apoyó suavemente el hocico en su regazo y la miró con sus ojos grandes y profundos. Era su manera de decir: «No pierdas la fe». La búsqueda continuó durante horas. Llegaron los agentes, revisaron la casa. Aunque Lucía no apareció ese día, todos sabían que la pista era buena. Por primera vez, el pueblo confió plenamente en el instinto del perro y en la determinación de Ana.